sin alternativa, puedan hacerlo con sus vehículos particulares. Gracias, Juan Pablo. Información importante, entonces, sobre un tema que preocupa, cómo no estar tan apretado dentro del transporte público cuando no queda otra opción que usarlo. ¿Cómo funcionan los virus, los coronavirus? Nos hemos vuelto expertos, pero conviene hablar con los expertos sobre este tema. Estamos con Marcela Echavarría. ¿Qué tal, Marcela? Muchas gracias por estar aquí. Luciana, gracias a ustedes. Marcela es doctora en bioquímica, investigadora independiente del CONICET y además viróloga de CEMIC, ¿no? Sí. Marcela, nos llama mucho la atención la decisión del gobierno británico, del primer ministro Boris Johnson, en relación a una estrategia muy distinta para enfrentar la epidemia o la pandemia del coronavirus, que se llama inmunización en manada, traducido al castellano. ¿De qué se trata la inmunización en manada? Este es un concepto que lo hablamos mucho cuando se busca vacunar a la mayoría de las personas en una población. Sí. Los virus son muy inteligentes, entonces buscan todo el tiempo dónde replicarse, nuevos huéspedes, para poder propagarse. Cuando nosotros desarrollamos sistema inmune, ese virus no tiene tanta favoritismo por replicarse en nosotros. Entonces, el efecto rebaño es, por ejemplo... Rebaño, claro. Efecto rebaño. Cuando vacunamos a la población, que queremos vacunar a la mayor cantidad de gente posible, ¿para qué? Para que todos esos individuos sean inmunes, entonces el virus no tenga lugares por donde circular. Y entonces los que no están vacunados tampoco tengan cercanía con un virus circulante. Claro, los no vacunados, ese rebaño de no vacunados, protegen al otro. Por los que están vacunados o los que están inmunes por una infección real. Esa es la lógica de todo virus y de todo coronavirus. Sí. Porque lo que se le reprocha a Boris Johnson, el primer ministro británico, es que, bueno, precisamente sobre el coronavirus no se sabe si efectivamente la inmunización funciona como, bueno, de toda persona que se contagió ya está inmunizada, como es un coronavirus nuevo. ¿Esto es así? Sí, nosotros por ahora consideramos que el paciente se inmuniza luego de una infección. Hay controversia respecto a los casos que dieron positivos luego de la recuperación. Lo más probable es que se deba a otras razones que hay que investigarse aún, no a que no se haya producido respuesta inmune sobre esa infección con esa cepa de coronavirus. ¿Los coronavirus y los virus funcionan del mismo modo? ¿En qué se diferencian? Esa coronita que tiene, ¿por qué los hace distintos? Porque tienen unas espículas. Por eso se llaman coronavirus, porque al microscopio electrónico lo veo como una coronita. Los virus pueden ser RNA o DNA, pueden ser desnudos o envueltos. Por suerte, este coronavirus es envuelto. ¿Por qué por suerte? Porque eso lo hace más susceptible a ser inactivado. Los que son resistentes, como el adenovirus, que yo me especializo en adenovirus. ¿El adenovirus qué enfermedad produce? Cuadros respiratorios, es una de las patologías, y también enfermedad diseminada en pacientes con compromiso, trasplantados renales, trasplantados de médula ósea. Son mucho más resistentes, pueden estar en una superficie hasta 3 semanas. 3 semanas. Acá estamos hablando de que 4 días podrían estar en superficie. Claro, el coronavirus. Entonces son más fáciles de inactivar. Al ser envueltos, tienen la capa, la membrana lipídica, son más fáciles de ser inactivados. Eso es una buena noticia. Claro. ¿Inactivar es la posibilidad de hacer una vacuna? ¿Eso no, inactivar es que un virus que es infectivo disminuya su capacidad de infección. Cuando yo decontamino una superficie con lavandina diluida, con alcohol en las manos, ¿qué hago? Hago inactivación de ese virus para que no sea tan infectivo. Va perdiendo su capacidad. No lo mato, lo estoy reduciendo en capacidad. Es como si lo empezara a matar. Claro. Y llega un momento que ya no es más infectivo. Claro, eso es lo que hacemos con el alcohol en gel, el agua y el jabón o la lavandina. Claro, por suerte, inactivarlo. Nosotros tenemos la herramienta de, al lavarnos las manos, usamos jabón o cualquier detergente. Eso favorece a degradar esta envoltura que tiene el virus. Entonces el virus es como que pierde su estructura y ya no es más infectivo. Porque al perder, por ejemplo, las espículas, que es la coronita, se empieza a degradar, ya no me infecta porque entra por un receptor a la célula. Es como una llave que tiene que encontrar la cerradura para entrar a la casa. ¿Y no tiene, las espículas son su manera de abrir esa cerradura? Las espículas son la puerta, o sea, es
la proteína de la envoltura Sí. que se une al receptor Bien. que está en la O célula. sea, el gancho para agarrarse Sí, a la tiene persona. que haber una pequeña activación primero de esa Sí. proteína S, Sí. se activa en S1, S2, Está bien. pero luego tiene que encontrar el receptor. Sí. Si no lo encuentra, no entra a la célula. Claro. El tema es que tenemos esos receptores. ¿Y por qué no toda persona se contagia? No toda persona es receptora. No, los receptores están en todos los individuos, Sí. puede haber polimorfismos y podemos discutir si el receptor puede estar aumentado en las células o no. Todas las personas tienen receptores. Sí, porque es un receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Ajá, está bien. Lo tenemos, por ejemplo, se está viendo que este receptor está en pulmón, en riñón y en intestino. Claro. Claro, porque ahora hay diarrea Entonces, también como síntoma del coronavirus, sí. ¿no? Claro. Sí, puede producir diarrea y puede encontrarse el virus en materia fecal. Claro, hay transmisión fecal-oral. No lo todo- decimos, A ver. necesitamos más herramientas para poder asegurar que la transmisión sea esa. Lo que decimos con certeza es que es transmisión por vía respiratoria. Sí. Eso no lo dudamos. Lo demás necesitamos un poquito más de investigación, porque lo estamos encontrando en materia O fecal. sea, se encontró el virus, todavía no es tajante la conclusión de que eso se transmite de esa manera. No, claro. debemos estudiar un poco más. Hace falta más datos para poder decir, existe además esta otra vía. Claro. Por ahora tenemos la respiratoria, Sí, sí. que debemos aprender a disminuir esa vía y todos podemos hacer algo. Uno, desde la más absoluta ignorancia, se imaginaba que esa coronita y esas espinitas lo hacían, esta especie de envoltorio, le daban una fortaleza mayor al coronavirus. ¿Por qué el coronavirus se lo asocia con epidemias más graves, como el SARS o como esta actualmente? Existen distintos coronavirus. Están los coronavirus endémicos, que son 4, que son los más conocidos, es el 22A, el NL63, el HK1 y el OC. ¿Endémico qué quiere decir? ¿Que están presentes? Que pueden circular entre la población y eso se los relaciona habitualmente con el resfrío común. Ajá. Convivimos con esos estacionalmente. Sí, casualmente un estudio que hicimos a raíz de que estudiamos virus respiratorios hace más de 25 años en CEMIC, en el 2008 al 2010 reclutamos niños y vimos cuál era la circulación de estos virus más endémicos y tenemos una prevalencia del 10%. Ajá. ¿Qué quiere decir del 10%? Una prevalencia del 10%. Que de 100 pacientes que tenían una infección respiratoria baja, encontrábamos en el 10% alguno de estos 4 coronavirus. Ajá. Alguno de estos 4. ¿Qué diferencia hay entre esos coronavirus endémicos y este coronavirus en particular o el del SARS? Los otros coronavirus son los coronavirus zoonóticos. El SARS, el MERS y el SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad de COVID-19. Claro. Estos son endémicos porque saltaron de animales por un intermediario que consideramos algún mamífero. Estos son zoonóticos, sí, claro. Sí. Sí. Ya sea de camellos, en este caso Claro. se estipula que es de murciélago, que hubo un intermediario mamífero que lo ayudó a incorporar herramientas para poder saltar al hombre. A estos 3 se los llaman zoonóticos. Son más graves los zoonóticos que los otros. Hasta ahora, por lo menos... Hasta ahora los que vimos producían neumonía y mortalidad más alta. Claro. Y finalmente, el hecho de que los virus que no tienen esta coronita, esta capa protectora, sean en realidad más fuertes que estos que tienen coronita, ¿hace que la vacuna sea más fácil de desarrollar o no tienen absolutamente nada que ver? Una cosa, todos los coronavirus tienen coronita, ¿eh? Claro, sí, pero digo, hablabas de que hay virus que se agarran con más fortaleza, digamos. Algunos son más resistentes a ser inactivados, por ejemplo los desnudos. Sí, claro. Todos estos son envueltos. Sí. Entonces, la vacuna es otro tema. Sí. La vacuna es, para cada virus hay una vacuna específica que lleva un tiempo poder demostrar que la vacuna sea eficiente, eficaz y protectiva. ¿Y el tipo de coronita o no determina la facilidad con que esa vacuna se desarrolla o no tiene absolutamente nada que ver? No, lo que se determina es, por ejemplo, ver qué porción del virus se va a usar como antígeno y tengo que ver si eso es suficientemente antigénico para protegerme. ¿Qué quiere decir antigénico? Que produzca respuesta inmune. Que me proteja, o sea, que me proteja. Por eso todas las vacunas protege. van a llevar un tiempo, porque yo tengo que ver en un individuo que le doy una vacuna, ver si después va a desarrollar anticuerpos que protejan si se infecta con el real virus, tenga su
sistema inmune adecuado para poder combatirlo. ¿Cuál es el menor plazo posible en que se ha desarrollado una vacuna en los últimos años? Yo creo que 1 año. 1 año. ¿Cuál? No sé. Pero 1 año es un plazo... Son como los rangos Sí, que decimos para poder demostrar todas estas ítems que son necesarios: eficacia, eficiencia y protección de una vacuna. Son las Ahora tres está y después el tema de producción, Claro. porque el tema de producción Es compartir ese antígeno. no, y producir para toda la gente que necesita Claro. ser vacunada. O Claro. sea, la producción lleva tiempo también. Además de lo científico, es la parte, digamos, de fabricación. En la preocupación que ha generado la pandemia, hay empresas que dicen que van a saltar pasos del protocolo de aprobación de vacunas. ¿Eso es razonable? Yo hoy leí que hay ya las primeras pruebas en voluntarios en Sí, Estados Unidos Exactamente. que saltaron una de las partes de análisis en animales y que empezarían a probarla en voluntarios que se ofrecieron a recibir, en este caso, unas vacunas de RNA. Sí. Pero bueno, hay que analizarlo y esperar. En eso tenemos que ser menos ansiosos, Claro. porque no va a llegar para este invierno. No va a llegar para este Entonces, tomamos precauciones con lo que tenemos. Claro. Definitivamente no hay vacuna en los próximos meses por el proceso normal de investigación Yo y lo veo desarrollo. realmente muy difícil, realmente muy difícil. Pero hay posibilidades de que exista una vacuna contra el coronavirus. Y hay que haya vacuna contra corona, sí. Contra esta actual. Sí, se está estudiando contra esta cepa, Bien. casualmente. Y no es un dilema médico irresoluble, sino que efectivamente se puede obtener. Se puede obtener, pero hay que seguir los caminos necesarios Claro. para probar que realmente es útil y Bien, sin riesgos. bien. Bueno, muchísimas gracias. La Bueno. lógica de los virus y de los coronavirus que empiezan a convivir y condicionar nuestra vida como nunca habíamos imaginado. Muchas gracias. A ustedes. Hemos llegado al final de la Repregunta Noticias a Fondo.